La historia de los házaros, específicamente la mafia házara, KM, el sindicato de crimen organizado más grande del mundo en el que se transformó la oligarquía házara con el despliegue de la magia del dinero de Babilonia, ha sido casi completamente eliminada de los libros de historia. El actual KM sabe que no puede operar o existir sin un secreto abierto, y por lo tanto ha gastado mucho dinero en que se elimine su historia de los libros de historia para evitar que los ciudadanos del mundo conozcan su mal más allá de la imaginación, que empodera a la cabal del crimen organizado más grande del mundo. Ha sido extremadamente difícil reconstruir esta historia secreta oculta del KM, así que disculpe cualquier inexactitud o error menor que no sea intencional y se deba a la dificultad de desenterrar la verdadera historia de Khazaria y su mafia. Hemos hecho lo mejor que hemos podido para reconstruirlo. Fue Mike Harris quien conectó los puntos e hizo el descubrimiento real de la presencia de la historia secreta de la mafia házara y el juramento de sangre para vengarse de Rusia por ayudar a los estadounidenses a ganar la guerra revolucionaria y la guerra civil, y su juramento de sangre de venganza contra Estados Unidos y estadounidenses por ganar estas guerras y sostener la unión. En la conferencia siria sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo religioso el 1 de diciembre de 2014, en su discurso de apertura, el director y editor senior de Veterans Today, Gordon Duff, reveló públicamente por primera vez que el terrorismo mundial se debe en realidad a un gran sindicato internacional del crimen organizado asociado con Israel. Esta revelación envió ondas de choque en la conferencia y casi instantáneamente en todo el mundo, ya que casi todos los líderes mundiales recibieron informes de la revelación histórica de Gordon Duff ese mismo día, algunos en cuestión de minutos. Y las ondas de choque de su histórico discurso en Damasco continúan resonando en todo el mundo incluso hasta el día de hoy. Y ahora Gordon Duff ha pedido al presidente Putin que libere a la Intel rusa, que expondrá a unos 300 traidores en el Congreso por sus graves delitos en serie y espionaje ilegal en nombre de la mafia házara, KM, contra Estados Unidos y muchas naciones del Medio Oriente. Ahora sabemos que la mafia házara, KM, está librando una guerra secreta contra Estados Unidos y los estadounidenses mediante el uso del terrorismo de bandera falsa al estilo Gladio, y a través del sistema de la Reserva Federal ilegal e inconstitucional, el IRS, el FBI, FEMA, Homeland Seguridad y la USA. Sabemos con certeza que el KM fue responsable de desplegar un ataque de bandera falsa al estilo Gladio en el interior de Estados Unidos el 9/11, así como el bombardeo del edificio Murrah el 19 de abril de 1995. Y ahora, la historia oculta de la mafia házara. 100-800 después de Cristo, emerge una sociedad increíblemente malvada en Khazaria. Los házaros se convierten en una nación gobernada por un rey malvado, que tenía antiguas artes negras babilónicas, oligarcas ocultas que servían como su corte. Durante este tiempo, los házaros se vuelven conocidos en los países vecinos como ladrones, asesinos, bandidos de la carretera y por asumir las identidades de los viajeros que asesinaron como una práctica ocupacional y una forma de vida normales. 800 después de Cristo, el ultimátum es entregado por Rusia y otras naciones vecinas. Los líderes de las naciones circundantes, especialmente Rusia, han tenido tantos años de quejas de sus ciudadanos que, como grupo, entregan un ultimátum al rey házaro. Envían un comunicado al rey házaro de que debe elegir una de las 3 religiones abrahámicas para su pueblo, convertirla en su religión oficial del Estado y exigir que todos los ciudadanos házaros la practiquen, y socializar a todos los niños házaros para que practiquen esa fe. Al rey házaro se le dio a elegir entre el Islam, el cristianismo y el judaísmo. El rey házaro eligió el judaísmo y prometió mantenerse dentro de los requisitos establecidos por la Confederación de Naciones circundante dirigida por el zar ruso. A pesar de su acuerdo y promesa, el rey házaro y su círculo íntimo de oligarcas siguieron practicando la antigua magia negra babilónica, también conocida como satanismo secreto. Este satanismo secreto involucraba ceremonias ocultas en las que se presentaba el sacrificio de niños, después de desangrarlos, beber su sangre y comerse sus corazones. El profundo y oscuro secreto de las ceremonias ocultas era que todas se basaban en la antigua adoración a Baal, también conocida como adoración del búho. Para engañar a la Confederación de Naciones lideradas por Rusia que estaban observando a Khazaria, el rey házaro fusionó estas prácticas de magia negra luciferina con el judaísmo y creó una religión híbrida satánica secreta, conocida como talmudismo babilónico. Esto se convirtió en la religión nacional de Khazaria y alimentó el mismo mal por el que se conocía Khazaria antes. Lamentablemente, los házaros continuaron con sus malos caminos,
robando y asesinando a los de los países vecinos que viajaban a través de Khazaria. Los ladrones jázaros a menudo intentaron asumir sus identidades después de asesinar a estos visitantes y se convirtieron en maestros de los disfraces y las falsas identidades, una práctica que han continuado incluso hasta el día de hoy, junto con sus ceremonias ocultas de sacrificio de niños, que en realidad son la antigua adoración a Baal. Año 1200. Rusia y las naciones circundantes tienen jaense lo suficiente y tomar medidas. Aproximadamente en el año 1200 después de Cristo, los rusos lideraron un grupo de naciones que rodeaban Khazaria y la invadieron, para detener los crímenes jázaros contra su pueblo, que incluían el secuestro de sus hijos pequeños y bebés para sus ceremonias de sacrificio de sangre a Baal. El rey jázaro y su tribunal interior de criminales y asesinos llegaron a ser conocidos como la mafia jázara, KM, por los países vecinos. Los líderes jázaros tenían una red de espías bien desarrollada a través de la cual obtuvieron una advertencia previa y escaparon de Khazaria a las naciones europeas al oeste, llevándose su vasta fortuna con ellos en oro y plata. Se mantuvieron ocultos y se reagruparon, mientras asumían nuevas identidades. En secreto, continuaron con sus rituales satánicos de sangre y sacrificio de niños, y confiaron en que Baal les daría el mundo entero y todas sus riquezas, como decían que les había prometido, siempre y cuando siguieran desangrando y sacrificando niños y bebés por él. El rey jázaro y la mafia de su corte tramaron una venganza eterna contra los rusos y las naciones circundantes que invadieron Khazaria y los expulsaron del poder. La mafia jázara invade Inglaterra después de haber sido expulsada durante cientos de años. Para lograr su invasión, contrataron a Oliver Cromwell para asesinar al rey Carlos I y hacer que Inglaterra fuera segura para la banca nuevamente. Esto comenzó las guerras civiles inglesas que se prolongaron durante casi una década, lo que resultó en el regicidio de la familia real y cientos de la genuina nobleza inglesa. Así fue como la City de Londres se constituyó como la capital bancaria de Europa y puso en marcha el inicio del Imperio Británico. El Khazarian Mafia, KM, decide infiltrarse y secuestrar toda la banca mundial utilizando Babilonia Negro Magia, también conocido como Babilonia Dinero Magia o el arte secreto de hacer dinero de la nada. También utilizando el poder de la usura perniciosa para los intereses se acumulan. El KM utilizado su vasta fortuna para entrar en un nuevo sistema bancario, basado en la magia monetaria secreta de magia negra babilónica que afirmaban haber aprendido de los espíritus malignos de Baal, a cambio de sus muchos sacrificios de niños a él. Esta magia de dinero babilónica involucró la subestación de certificados de crédito en papel para depósitos de oro y plata, lo que permitió a los viajeros viajar con su dinero en una forma que ofrecía un reemplazo fácil en caso de que perdieran los certificados o se los robaran. Es interesante cómo el mismo problema que iniciaron los jázaros también tuvo una solución proporcionada por ellos. Finalmente, el rey jázaro y su pequeña corte circundante se infiltraron en Alemania con un grupo que eligió el nombre de los Bauers de Alemania para representarlos y continuar con su sistema de maldad impulsado por Baal. Los Bauers del escudo rojo, que representaban sus sacrificios de niños secretos basados en la sangre, cambiaron su nombre a Rothschild, también conocido como Hijo de la Roca, Satanás. Los Rothschild, como los hombres de frente de la mafia jázara, KM, se infiltran y secuestran la banca británica y luego secuestran toda la nación de Inglaterra. Bauer Rothschild tuvo 5 hijos que se infiltraron y se hicieron cargo de la banca europea y del sistema bancario central de la ciudad de Londres a través de varias operaciones encubiertas astutas, incluido un informe falso de que Napoleón ganó contra los británicos, cuando en realidad perdió. Esto permitió a los Rothschild utilizar el fraude y el engaño para robar la riqueza de la nobleza inglesa y la nobleza terrateniente, que había realizado inversiones comerciales con las instituciones bancarias de la ciudad de Londres. Los Rothschild establecieron un sistema bancario privado fiat que se especializaba en hacer dinero falso de la nada, cobrando usura perniciosa para el pueblo británico, usando lo que debería haber sido su propio dinero. Este era el arte negro de la magia monetaria babilónica. Afirmaron a los de adentro que tal tecnología y poder monetario secreto les fue proporcionado por Baal, debido a su frecuente desangrado infantil y sacrificios rituales a Baal. Una vez que se infiltraron y secuestraron el sistema bancario británico, se cruzaron con la familia real británica y se infiltraron y secuestraron por completo toda Inglaterra y todas sus principales instituciones.
Algunos expertos creen que los Rothschild genocidaron a los miembros de la familia real organizando crías ilícitas y adúlteras gestionadas en secreto con sus propios hombres jáfaros para reemplazar a los reales con sus propios pretendientes al trono. La mafia jáfara, KM, realiza un esfuerzo internacional para erradicar a los reyes que gobiernan por el derecho divino de Dios Todopoderoso, porque el KM afirma tener una asociación personal con Baal, también conocido como el Diablo, Lucifer, Satanás, debido a sus sacrificios a él. Detestan a los reyes que gobiernan bajo la autoridad de Dios Todopoderoso porque la mayoría siente la responsabilidad de asegurarse de que su propia gente esté protegida de los infiltrados y los traidores enemigos dentro de las puertas. En el siglo XVII, los KM asesinan a los miembros de la realeza británica y los sustituyen por sus propias falsificaciones. En el 1700, asesinan a la familia real francesa. Justo antes de la Primera Guerra Mundial, asesinan al archiduque austríaco Fernando para comenzar la Primera Guerra Mundial. En 1917 reunieron a su ejército KM, los bolcheviques, y se infiltraron y secuestraron Rusia, asesinaron al zar y su familia a sangre fría, clavaron en el pecho a su hija favorita con la bayoneta y robaron todos los tesoros de oro, plata y arte rusos. Justo antes de la Segunda Guerra Mundial, asesinan a la realeza austríaca y alemana. Luego se deshacen de la realeza china y le quitan poder al gobernante japonés. El intenso odio de la mafia jáfara hacia cualquiera que profesara fe en cualquier dios que no fuera su dios Baal los ha motivado a asesinar reyes y realeza, y asegurarse de que nunca puedan gobernar. Han hecho lo mismo con los presidentes estadounidenses, ejecutando sofisticadas operaciones encubiertas para desempoderarlos. Si eso no funciona, el KM los asesina, como hicieron con McKinley, Lincoln y JFK. El KM quiere eliminar a cualquier gobernante fuerte o funcionario electo que se atreva a resistir su poder de magia dinero de Babilonia o su poder encubierto obtenido del despliegue de su red de compromiso humano. Los Rothschild crean el tráfico internacional de narcóticos en nombre del KM. Luego, los Rothschild dirigieron encubiertamente el Imperio Británico y elaboraron un plan malvado para recuperar las grandes cantidades de oro y plata que los británicos habían estado pagando a China por su seda y especias de alta calidad que no estaban disponibles en ningún otro lugar. Los Rothschild, a través de su red internacional de espías, habían oído hablar del opio turco y de sus características que crean hábito. Desplegaron una operación encubierta para comprar opio turco y venderlo en China, infectando a millones con un mal hábito del opio que trajo oro y plata a las arcas de los Rothschild, pero no al pueblo británico. Las adicciones al opio creadas por las ventas de opio de Rothschild a China dañaron tanto a China que China fue a la guerra en 2 ocasiones para detenerla. Estas guerras fueron reconocidas como las rebeliones de los Boxers o las guerras del opio. El dinero que los Rothschild obtuvieron con la venta de opio fue tan grande que se volvieron aún más adictos al dinero fácil que los adictos a los opiáceos al opio. Los Rothschild fueron la fuente de financiamiento detrás del establecimiento de las colonias americanas, al incorporar la Compañía de la Bahía de Hudson y otras compañías comerciales para explotar el nuevo mundo de las Américas. Fueron los Rothschild quienes ordenaron el exterminio masivo y el genocidio de los pueblos indígenas de América del Norte para permitir la explotación de los vastos recursos naturales del continente. Los Rothschild también siguieron el mismo modelo empresarial en el Caribe y en el subcontinente asiático de la India, lo que resultó en el asesinato de millones de personas inocentes. Los Rothschild inician el comercio internacional de esclavos, una empresa que veía a estos humanos secuestrados como meros animales, una visión que los jáfaros impondrían a todas las personas del mundo que no formaban parte de su círculo malvado, que algunos llamaron la vieja nobleza negra. El siguiente gran proyecto de los Rothschild fue iniciar el comercio mundial de esclavos, comprando esclavos de jefes tribales corruptos en África que trabajaron con ellos para secuestrar a miembros de tribus en competencia para venderlos como esclavos. Los traficantes de esclavos Rothschild llevaron a estos esclavos secuestrados en sus barcos en celdas estrechas a América y el Caribe, donde fueron vendidos. Muchos murieron en el mar debido a las malas condiciones. Los banqueros de Rothschild aprendieron desde el principio que la guerra era una excelente manera de duplicar su dinero en poco tiempo al prestar dinero a ambos lados en conflicto. Pero para garantizar la recaudación, tenían que aprobar leyes tributarias, que podían usarse para forzar el pago. Los banksters falsos fiat privados de KM Rothschild planean una venganza eterna contra los colonos estadounidenses y Rusia que los ayudaron por perder la guerra revolucionaria.
Cuando los Rothschild perdieron la Revolución Americana, culparon al zar ruso y a los rusos por ayudar a los colonos bloqueando los barcos británicos. Juraron venganza eterna contra los colonos estadounidenses, tal como lo hicieron cuando los rusos y sus aliados aplastaron a Cafaria en el año 1000 después de Cristo. Los Rothschild y la oligarquía inglesa que los rodeaba tramaron formas de retomar América, y esto se convirtió en su principal obsesión. Su plan favorito es establecer un banco central estadounidense, con la magia del dinero babilónico y la falsificación secreta. El K.M. Rothschild intenta retomar Estados Unidos en 1812 en nombre de la mafia Hafara, pero falla, una vez más debido a la interferencia rusa. Este fracaso enfureció al K.M. Rothschild, y una vez más traman una venganza eterna contra los rusos y los colonos estadounidenses y planean infiltrar y secuestrar ambas naciones y despojar de activos, tiranizar y luego asesinar en masa a ambas naciones y su población. Los intentos del KM de establecer un banco central estadounidense privado son bloqueados por el presidente Andrew Jackson, quien los llamó satánicos y prometió eliminarlos por la gracia y el poder de Dios Todopoderoso. Los banqueros Rothschild se reagrupan y continúan con sus intentos encubiertos de instalar su propio banco babilónico de magia y dinero dentro de Estados Unidos. Finalmente, en 1913, el Rothschild KM logra establecer una importante cabeza de playa dentro de Estados Unidos, y un enemigo malvado de todos los estadounidenses ingresa por las puertas de Estados Unidos. En 1913, Rothschild KM pudo establecer una cabeza de playa sobornando a miembros corruptos y traidores del Congreso para aprobar la ley de la Reserva Federal ilegal e inconstitucional en la víspera de Navidad sin un quórum requerido. La ley fue luego firmada por un presidente corrupto y comprado, que era un traidor a Estados Unidos, como los miembros del Congreso que votaron por ella. Los Rothschild KM luego crearon un sistema de impuestos ilegal en Estados Unidos. El KM estableció un sistema tributario ilegal e inconstitucional para asegurarse de que los estadounidenses tuvieran que pagar por gastos de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, aprobados por un comprado, corrupto el Congreso y los títeres presidenciales, implementados por la financiación corrupta de campañas de KM. Es fácil para el KM reunir suficiente dinero para elegir a quien quiera, porque cuando controlas un banco que es un gran falsificador secreto, tienes todo el dinero que deseas. Casi al mismo tiempo que crearon su sistema fiscal ilegal en Estados Unidos, también sobornaron a miembros del Congreso para que aprobaran el Servicio de Impuestos Internos, que es su agencia de recaudación privada incorporada en Puerto Rico. Poco después, establecieron la Oficina Federal de Investigaciones para proteger a sus banqueros, para atender sus necesidades de encubrimiento y evitar que fueran procesados por sus rituales de sacrificio de niños, redes de pedófilos, y también servir como una operación encubierta de Intel en su nombre. Tenga en cuenta que el FBI no tiene estatutos oficiales, según la Biblioteca del Congreso, y no tiene derecho a existir ni a emitir cheques de pago. Rothschild KM creó un plan maestro para controlar todo el judaísmo y los judaicos que controlan la mente. El Rothschild KM ha secuestrado el judaísmo, lo ha modelado a partir del talmudismo babilónico, luciferianismo o satanismo, y ha ganado el control sobre la banca y las profesiones de Wall Street en general, el Congreso, los principales medios de comunicación, junto con la mayoría de la riqueza y los medios económicos de éxito. Por lo tanto, los Rothschild KM podrían repartir riqueza y éxito a aquellos judaicos que bebieron su Kool-Aid y los usaron como recortes, activos y saiyanips. De esta manera, los Rothschild secuestraron el judaísmo. Su financiación de la Knesset israelí y la construcción de la misma utilizando la arquitectura oculta masónica mostró su compromiso con el talmudismo ocultista y babilónico y todo el mal que lo acompaña, incluido el sacrificio de niños a su dios secreto Baal. Establecieron un sistema del nuevo orden mundial llamado sionismo mundial que enseñó e inculcó a los judíos susceptibles con un engaño de grupo paranoico de superioridad racial, que asumía que todos los gentiles tenían la intención de asesinar en masa a todos los judíos. La arquitectura de la masonería se utilizó en el edificio de la Knesset y la Corte Suprema de Israel, vista a través de las ventanas. Llamaron a este engaño judaico masivo racialmente paranoico de la conquista mundial, sionismo mundial, que en realidad es una forma de talmudismo babilónico encubierto luciferianismo que había sido desconocido para los judaicos dominantes. El sistema fue diseñado para usar a los judíos como cobertura, pero también para ungirlos con el poder monetario babilónico, para usarlos como recortes y luego ser sacrificados a Lucifer en dos etapas.
La primera etapa sería una segunda guerra mundial planificada en los campos de trabajo nazis, sin suministros, lo que resultaría en la muerte de unos 200.000 judaicos por hambre y enfermedades, junto con unos 90.000 presos no judaicos por las mismas causas, según la respetada Cruz Roja, figuras oficiales. Este número es el 5% de lo que afirma la mafia házara, también conocida como los sionistas mundiales. El segundo gran sacrificio sería el final, cuando su rey luciferiano del nuevo orden mundial fuera colocado en el poder, y cuando las tres religiones abrahámicas fueran erradicadas, especialmente el judaísmo, que sería culpado de todas las guerras y destrucción del mundo. Para entonces, los Rothschild se transformarían una vez más en una identidad completamente nueva no asociada con el judaísmo en ninguna forma, ni siquiera con el sionismo mundial. Es importante darse cuenta de que Rothschild-Gahme redujo a Alemania a la nada después de la Primera Guerra Mundial, creó un vacío para el fascismo y luego lo reconstruyó, creando el nazismo e instalando a Hitler como una fuerza contraria a su bolchevismo ruso. Hitler se convirtió en un problema para el KM cuando se liberó y comenzó a actuar en interés del pueblo alemán y del pueblo libre del mundo, y desarrolló su propio sistema bancario libre de los Rothschild. Hitler introdujo un sistema financiero libre de usura y beneficioso para la clase trabajadora. Esto ordenó la destrucción total de Alemania y el pueblo alemán, porque los Rothschild y los házaros nunca podrían permitir que existiera un sistema económico que no dependiera de la usura. Vemos lo mismo hoy con la guerra házara contra el Islam, porque el Islam prohíbe la usura. Es por eso que Israel es tan vocal y agresivo en cuanto a destruir al pueblo islámico del mundo. El KM esperaba que esta fuera una gran segunda guerra mundial y cuando apoyaran a ambos lados, esto podría usarse para industrializar todo el mundo y maximizar su poder monetario bancario. Luego, los Rothschild-Gahme sobornaron e indujeron a los miembros del Congreso a enviar soldados estadounidenses a su etapa previa y la Primera Guerra Mundial diseñada, como continuación de su patrón bien probado de financiar a ambos lados en cualquier guerra para maximizar las ganancias, la adquisición de más dinero de impuestos federales y un mayor poder internacional. Los házaros Rothschild una vez más sobornaron, chantajearon e indujeron a los miembros del Congreso a declarar la guerra contra Alemania. En 1917, esto fue facilitado por un ataque de bandera falsa de KM con el hundimiento del Lusitania. Desde entonces, el KM de Rothschild ha desarrollado el patrón habitual de organizar de manera encubierta ataques de bandera falsa como un procedimiento operativo estándar para inducir a los estadounidenses a pelear guerras por la mafia házara. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, el KM de Rothschild desplegó la Guerra Fría, y usó esto como una excusa para traer científicos nazis y expertos en control mental a Estados Unidos bajo la Operación Paperclip. Esto les permitió establecer un sistema de espionaje y espionaje mundial que superó con creces cualquiera de sus esfuerzos anteriores. Bajo este nuevo sistema, continúan infiltrándose y secuestrando todas las instituciones estadounidenses, incluidos los diversos sistemas de iglesias estadounidenses, la masonería, especialmente el rito escocés y el rito de York, el ejército de los Estados Unidos, Intel de Estados Unidos y la mayoría de los contratistas de defensa privados, el poder judicial y la mayoría. Agencias del gobierno de los Estados Unidos, incluida la mayoría de los gobiernos estatales, y también los dos principales partidos políticos. El KM Rothschild establece campos de trabajo nazis como pretexto para luego manipular a los aliados para que les otorguen su propia colonia privada en Palestina, utilizando tierras robadas a los palestinos. Los Rothschild-Gahme pudieron usar su autoetiquetado erróneamente, el llamado Holocausto, para servir como un disparador de control mental para frustrar y resistir cualquier crítica a sus costumbres sionistas. La verdad del asunto era que Rothschild-Gahme estableció los campos de trabajo nazis para obtener enormes ganancias para sus corporaciones que administraban sus campos de trabajo y suministraban su máquina de guerra nazi. Una vez que los Rothschild-Gahme obtuvieron su propia patria privada en Israel en 1947 a través de sus manipulaciones políticas encubiertas, comenzaron a ver en secreto a toda Palestina como su nueva Khazaria, y comenzaron a planear cómo genocidir a todos los palestinos y robar toda Palestina para ellos. Sus planes incluyen su fantasía de construir un mayor Israel tomando el control de todo el Medio Oriente y manipulando a los tontos goyim estadounidenses para que luchen y mueran en su nombre, tomando todas las tierras árabes para Israel y la mafia házara, KM, para que puedan los activos despojar de su riqueza y sus recursos naturales,
especialmente su crudo. La reciente investigación genética de Johns Hopkins revisada por pares por un respetado MD judaico muestra que el 97.5% de los judíos que viven en Israel no tienen absolutamente ningún ADN hebreo antiguo, por lo tanto no son semitas y no tienen lazos de sangre antiguos con la tierra de Palestina. Por el contrario, el 80% de los palestinos llevan ADN hebreo antiguo y, por lo tanto, son semitas reales y tienen antiguos lazos de sangre con la tierra palestina. Esto significa que los verdaderos antisemitas son los israelíes que están robando tierras palestinas para construir asentamientos israelíes, y son los israelíes los que tiranizan y asesinan en masa a palestinos inocentes. Los Rothschild-Gaeme deciden transformarse de nuevo y ampliar sus filas. Mientras tanto, los Rothschild-Gaeme se dieron cuenta de que no podían permanecer ocultos del público por mucho más tiempo a menos que volvieran a transformarse y expandieran su liderazgo secreto. Así que trabajaron duro para infiltrarse aún más y secuestrar la masonería y sus ramificaciones secretas, e incorporaron a los principales miembros a su red de pedófilos y rituales de sacrificio de niños. Además, miembros clave del Congreso fueron incorporados a su red satánica secreta al otorgarles poder especial, altos cargos del gobierno de los Estados Unidos, militares e Intel, acompañados de grandes recompensas monetarias y un alto estatus. Se instalaron frentes masivos de espionaje de KM utilizando ciudadanos con doble ciudadanía estadounidense-israelí primero como recortes dentro de Estados Unidos para canalizar el dinero falso de los banqueros házaros a los políticos para sus campañas electorales, con el fin de poseerlos y controlarlos cuando sean elegidos. El KM de Rothschild decide controlar mentalmente a las masas estadounidenses para que sea mucho más fácil manipularlas para que aprueben sus guerras ilegales, inconstitucionales, no provocadas, no declaradas, imposibles de ganar y perpetuas necesarias para obtener enormes ganancias y obtener más poder mundial. Colin Powell sostiene un frasco del engaño de armas de destrucción masiva de Irak. El Rothschild-Gaeme decidió obtener el control total sobre toda la educación pública mediante la creación del Departamento de Educación y la creación de planes de estudio globalistas y socialistas basados en la corrección política, la diversidad y las enseñanzas de la perversión es normal. El flúor se agrega al agua pública y a la pasta de dientes, y los dentistas están controlados mentalmente para creer que el flúor previene las caries y no es dañino para la función cerebral o tiroidea, que es. La adición de flúor al suministro público de agua y a la pasta de dientes atonta a los estadounidenses al reducir en promedio el coeficiente intelectual operativo y hacer que la gente sea mucho más dócil de lo que normalmente sería. Se iniciaron programas para desarrollar y desplegar vacunas para niños tontos y crear un gran número de futuros problemas de salud crónicos. Los médicos han sido controlados mentalmente y engañados por investigaciones sesgadas que fueron seleccionadas cuidadosamente, ignorando cualquier estudio que fuera negativo, y que incluía a la mayoría de ellos. Todas las líneas celulares de la vacuna están contaminadas con SV40, un virus cancerígeno conocido de acción lenta. El KM usó su poder monetario para hacerse con el control de todas las facultades de medicina alopática y estableció y controló la Asociación Médica Estadounidense y otras sociedades médicas para asegurarse de que su agenda basada en mentiras y engaños continuara. Parte de este plan masivo para atontar y controlar mentalmente a las masas estadounidenses fue que el KM comprara y consolidara todos los medios de comunicación estadounidenses en 6 principales medios de comunicación controlados, CMMM. Poseídos y controlados por sus recortes en su nombre. El CMMM funciona como un cártel de noticias ilegal, y debería disolverse bajo las leyes antimonopolio y para infligir espionaje y propaganda ilegal como arma de guerra contra el pueblo estadounidense. Los Rothschild-Gaeme chieftains deciden que es hora de usar Estados Unidos para completar su derribo final y ocupación del mundo entero instituyendo un gran ataque de bandera falsa dentro de Estados Unidos para culpar a los islámicos a quienes quieren que Estados Unidos ataque erróneamente en su nombre. Así que los KM chieftains utilizan a sus principales ciudadanos con doble ciudadanía estadounidense-israelí primero que viven en Estados Unidos, también conocidos como los PNAFers y los principales recortes de neocon, para planear un gran ataque nuclear en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Bibi Netanyahu, el jefe operativo del KM, desplegó al Mossad y estos ciudadanos duales para establecer e instituir este ataque contra Estados Unidos que el CMMM debía culpar a los musulmanes. Informaron a sus principales rabinos y amigos del sionismo mundial que no volaran ese día y que se mantuvieran fuera de Nueva York, al igual que Larry Silverfish,
uno de los principales hombres involucrados en la operación. Utilizaron su corte principal en el DOA para atraer a los investigadores de Able Danger a la sala de reuniones de Intel Naval del Pentágono, donde serían asesinados por un misil de crucero Tomahawk que fue disparado desde un submarino diésel israelí clase Dolphin comprado en Alemania. 35 de los investigadores de Able Danger que estaban investigando y rastreando el robo israelí de 350 pozos nucleares desmantelados W-54 Davy Crockett fuera de la puerta trasera en Pantex en Texas fueron asesinados por este golpe Tomahawk, que fue cronometrado con la detonación de bombas antes plantado en el ala de Intel Naval, que fue endurecido recientemente en vano. La compañía fachada del Mossad israelí, Urban Moving Systems, se utilizó para transportar las mini armas nucleares fabricadas a partir de los pozos nucleares W-54 robados de Pantex, y originalmente fabricados en la planta de procesamiento de Hanford, donde se almacenaron en la Embajada de Israel en Nueva York, y transportado a las Torres Gemelas para su detonación el 9/11/01. El KM Rothschild plantó 25 armas nucleares en las principales ciudades estadounidenses y otras ciudades importantes de Europa para chantajearlos. Esto se conoce como su opción Sansón y fue descubierto y revelado por primera vez por Seymourers. El Rothschild KM también ganó algunas ojivas S-19 y S-20 de un miembro corrupto del Congreso a quien se le asignó la tarea de comprar MIRVs ucranianos en nombre del USA para desmantelarlos. En cambio, los vendió a los israelíes y dividió el dinero con otros congresistas clave involucrados. Esto es alta traición y un delito capital punible con la ejecución. Inmediatamente después de su ataque a Estados Unidos, el KM de Rothschild dijo a la administración de Estados Unidos que detonarían bombas nucleares del tamaño de destructores de ciudades en algunas ciudades estadounidenses, incluida DC, si la administración se negaba a permitir que Israel creara su propia fuerza de ocupación estatal policial dentro de Estados Unidos. Basado en la consolidación de todas las fuerzas del orden y alfabetos estadounidenses bajo un control central israelí. Esta nueva fuerza de ocupación israelí llamada Seguridad Nacional, DHS, estaba inicialmente dirigida por pervertidos y con doble nacionalidad. La exdirectora del DHS, Janet Napolitano, está siendo demandada por acoso sexual a hombres que trabajaban en el DHS, a quienes ordenó trasladar sus oficinas al baño de hombres. El traidor de doble ciudadanía Mikhail Chertov, un nombre traducido del ruso como hijo del diablo, fue el cerebro criminal que creó el DHS, junto con el ex jefe de la Stasi de Alemania Oriental, Markus Wolfe, quien fue contratado como consultor especial. Y murió misteriosamente tan pronto como se completó su misión. Los Rothschild KM nunca pensaron que quedarían expuestos por su ataque nuclear a Estados Unidos el 11 de septiembre, pero cometieron uno de los errores tácticos más grandes de la historia y exageraron su mano por exceso de arrogancia, basados en un éxito demasiado fácil debido a su poder monetario extremo en el pasado. Pronto, la corriente principal de Estados Unidos sabrá que Bibi Netanyahu y su partido likudista desplegaron el ataque contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 en nombre de los Rothschild KM. Pensaron que tenían el control total sobre el CMMM y podrían evitar que alguna de las investigaciones secretas de la IAEA y Sandia Labs se divulgara al público estadounidense. Cometieron un grave error táctico, porque ahora la verdad sobre su papel en el ataque del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos se está publicando en Internet en todo el mundo, la nueva prensa de Gutenberg del mundo. Lo que los Rothschild KM no entendieron fue el poder de Internet y cómo las pepitas de verdad publicadas y transmitidas en él resuenan con la gente del mundo y se propagan como la pólvora, a la velocidad de la luz. La verdad se difunde a las masas en todas partes. Este increíble error táctico del KM es tan grande que en realidad los condenará a la exposición completa y, finalmente, a la destrucción completa que merecen. La orden de Bibi Netanyahu de proceder y llevar a cabo el ataque nuclear contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 pasará a la historia como uno de los errores más grandes del KM, y el que será culpado de su exposición y destrucción por parte del mundo que ahora se está agrupando. En contra de ellos, los rusos ahora han filtrado los archivos de Loya y Sandia Labs Able Danger que les dio Edward Snowden. Pronto todos estos archivos se proporcionarán a todos los estadounidenses y al mundo a través de Internet. Y esto no se puede detener. Varios rusos en el alto mando militar en Rusia, y en los puestos más altos de liderazgo en el gobierno ruso, se dan cuenta de que fue el mismo cabal del crimen organizado el que organizó a los jázaros y bolcheviques para asesinar en masa a 100 millones de rusos inocentes, y estos hombres quieren venganza.
Es por eso que se están asegurando de que los banqueros de Rothschild queden sin negocio, lo que decapitará a la mafia Hazara de su interminable y elástico suministro de dinero falso. Esta es la razón por la que se creó el Banco de Desarrollo BRICS, para reemplazar el dólar petrolero estadounidense como moneda de reserva mundial, pero esta, a diferencia del dólar petrolero estadounidense, está respaldada por oro, plata y materias primas reales, y no se permite la falsificación. El FMMM está fallando, y la mayoría de los estadounidenses ya no creen en ninguna de sus historias nacionales de máxima audiencia, especialmente la multitud de menores de 30 años, que seleccionan datos de Internet y construyen sus propias creencias. Tantos usuarios de Internet ahora rechazan el FMMM que la verdad sobre los israelíes que atacaron a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 es cada vez más fácil de creer. Pronto, toda la corriente principal de Estados Unidos sabrá que Bibi Netanyahu y su Mossad y sus ciudadanos duales cometieron el ataque del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. El alto mando militar estadounidense sabe que Bibi Netanyahu ordenó a su Mossad y a los ciudadanos duales estadounidenses que atacaran a Estados Unidos con armas nucleares el 11 de septiembre de 2001 en nombre de la mafia Hazara Rothschild KM. Varias operaciones encubiertas de cobertura profunda ahora se están implementando a nivel mundial para exponer y decapitar a los Rothschild KM de su oferta monetaria elástica e interminable. Sus días de poder antihumano son ahora limitados. El equipo secreto, increíblemente bien entrenado de los Estados Unidos llamado Nuclear Nakeaters ahora está trabajando arduamente buscando todas las valijas y envíos diplomáticos israelíes entrantes, pasar y volar sobre sinagogas y embajadas israelíes y casas de seguridad del Mossad con detectores de neutrones de helio 3 y rayos gamma de alta tecnología, y el uso de satélites enfocados y ajustados a medida de alta tecnología para buscar cualquier pozo nuclear almacenado, así como trabajar duro para recuperar todos los pozos nucleares robados por los israelíes en cualquier parte del mundo fuera de Israel. Este equipo de superélite fue alertado por la llamada telefónica de Michael Simpson al MI6 notificándoles que un City Buster israelí fue colocado cerca del Estadio Olímpico. Esta llamada lo ha llevado erróneamente a la cárcel. El City Buster fue recuperado por los devoradores de serpientes nucleares, que entraron en Inglaterra y recuperaron y desarmaron a un gran destructor de ciudades. Lamentablemente, el MI6 quería detonar esta bomba nuclear para ganar más poder para la mafia Hazara en Inglaterra, su base de operaciones dentro del distrito financiero de la ciudad de Londres, ya que ha estado perdiendo poder rápidamente. Un nombre secreto para estos KM Chieftains que dirigen gran parte del mundo fuera de la City de Londres es Gog y Magog, a pesar de lo que muchos historiadores creen que es el nombre secreto de Rusia, que no lo es. Es el nombre secreto de los principales KM, y aparentemente representa de dónde vinieron originalmente. El equipo secreto de superélites devoradores de serpientes nucleares está listo para ser enviado a Israel en cualquier momento, en caso de que la nación colapsara después de que la mayoría de las corporaciones europeas se deshicieran de Israel, y Estados Unidos cortara toda la ayuda, para cumplir con la ley estadounidense. Es ilegal dar ayuda a una nación que tiene armas nucleares y que no ha firmado el acuerdo de no proliferación nuclear. Israel tiene armas nucleares detectables a partir de sensores de helio 3 basados en satélites y nunca lo ha admitido, ni ha firmado el acuerdo de no proliferación nuclear. Todos debemos exigir que nuestro Congreso y Administración obedezcan la ley e inmediatamente cortar toda la ayuda monetaria y militar a Israel, y arrestar a todos los directores del Frente de Espionaje Israelí de AIPAC, GINSA, la Junta de Política de Defensa, el Conjunto en Nueva York, y la etc. Se desconoce, pero se sospecha que ya se ha recuperado un número significativo de estas armas nucleares robadas. Personas con información privilegiada han informado que se comunicó un mensaje muy solemne a Bibi Netanyahu y sus likudistas, así como a todos los miembros principales de los frentes de espionaje israelí en Estados Unidos, como AIPAC, GINSA, la Junta de Política de Defensa, la AL y similares. ¿Cuál fue esta seria advertencia? Si los informes de información privilegiada son precisos, a estas personas se les dijo que si hay un ataque más de bandera falsa con base en Israel, quienes lo ordenaron o estuvieron involucrados serán perseguidos por la seguridad nacional estadounidense y eliminados, y las estructuras de defensa israelíes asociadas con tal voluntad convertirse en polvo. El resto de la historia de Rothschild KM probablemente lo determinará usted.
El futuro de Rothschild KM probablemente lo determinarán los lectores de Veterans Today y We the People que aprendan la historia secreta y prohibida de la mafia Hazara que fue eliminada de los libros de historia y bibliotecas por KM para proteger su malvada historia que nadie haría aceptar si se supiera. Así que comparta esta historia con su familia, amigos y asociados y conviértala en viral. Sea claro sobre esto, a menos que el KM sea capaz de operar en absoluto secreto, será atacado por todos lados y destruido para siempre. Así que elimine su secreto al exponer su historia oculta para que todos los estadounidenses la conozcan y comprendan. Es por eso que han trabajado tan duro para comprar y controlar el CMMM y la educación pública masiva, incluyendo colegios y universidades, para asegurarse de que la gente del mundo nunca se entere de su maldad secreta, que es tan inhumana, tan homicida que todo el mundo se uniría a ellos y los atacaría desde todos los lados en todos los niveles en los que existen. La gran pregunta sigue siendo, ¿fue la verdadera causa de los líderes de la increíble maldad y salvajismo de la mafia Hazara hacia la raza humana un subproducto o naturaleza o crianza? Algunos creen que este parasitismo flagrante e inclinación al asesinato en masa, participar en la pedofilia y el derramamiento de sangre de niños y el sacrificio de niños se debe a una cultura tóxica, mejor descrita como tribalismo maligno, caracterizado por un delirio de superioridad racial de un grupo paranoico. Otros piensan que los líderes del KM son el linaje de Caín, es decir, hijos de Caín, que son del diablo y no tienen absolutamente ningún alma ni conciencia humana, pero son puros depredadores como una bestia salvaje, mientras que al mismo tiempo al tener dos caras increíbles, es capaz de poner una buena estafa y una cara agradable por fuera. Quizás podrían ser ambos factores. En cualquier caso, es hora de exponer este mal, el mayor mal que el mundo haya experimentado.